En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de San Matías. Es un apóstol casi desconocido, porque fue un apóstol de la última hora. En realidad fue la primera sucesión apostólica. Sabemos que Judas, uno de los 12, fue el traidor. Pero cuando Judas se ahorcó, después resucitó nuestro Señor, y vino Pentecostés y los apóstoles se dieron cuenta de que merecía la pena dar la vida por Cristo porque había vida eterna. Entonces también comprendieron, ayudados por el Espíritu Santo, que había que completar ese número, el número de los 12, porque era un número simbólico, las 12 tribus de Israel. Y como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, seleccionaron a 2 de entre los discípulos, que era un número mucho más numeroso que los apóstoles, no de entre las discípulas, que también estaban y eran muy numerosas, sino de entre los discípulos. Y de entre los discípulos seleccionaron a 2 y después decidieron que lo mejor es que el Espíritu Santo interviniera en la selección y de los 2 eligiera a uno. La suerte cayó en San Matías. Fue apóstol y, según la tradición, lo mismo que los demás, años después murió mártir. Pero qué responsabilidad. Ser el sucesor de Judas, qué responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que cada uno de nosotros tiene que plantearse. Porque cada uno de nosotros, por desgracia, es Judas. Cada pecado es un acto de traición al Señor. A veces el pecado es el de la ambición, otras veces es el de la lujuria, otras veces es el de la ira, o el de la gula, o el de la pereza. Cada pecado es una traición al Señor. Pero estamos viendo también que hay otros pecadores como nosotros, pero con pecados diferentes, que pecados que nosotros no cometemos y que le traicionan. Y que traicionando a Jesús hacen muchísimo daño, no solamente al Señor, sino a muchas personas. Traiciones que vienen, que proceden, que tienen lugar en el grupo de los más próximos a Cristo, entre los sacerdotes, entre los obispos. Dios juzgará a cada uno, eso es una tarea en la que no debemos entrar, pero los hechos objetivos, no lo que hay en la interioridad de la persona que comete esos hechos, sino los hechos objetivos dicen que hay cosas que son traiciones. No me refiero solo al terrible, espantoso delito de la pederastia. Es una traición por parte de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y por parte de los colaboradores de los obispos, los sacerdotes. Es una traición terrible. Transmitir mal, deformado, cortado el mensaje de Jesucristo es una traición.
ningún obispo, nadie, cuando digo nadie, es dueño del mensaje. Somos todos servidores de Cristo, de Él, que es el camino, es decir, que es el mensaje, de Él, que es la palabra hecha carne, el mensaje, de Él, que es la luz del mundo, el mensaje. El mensaje no es mío, ni del otro cura que piensa que hay que ser moderno o que hay que ser misericordioso y entonces dice que cosas que son pecado no son pecado. Dios le juzgará. Sus intenciones las conoce Dios o su ignorancia la conoce Dios. Pero eso no se puede hacer, es una traición a Cristo. Está siendo, probablemente sin saberlo, sin ser consciente, está siendo Judas. Y lo mismo si lo hace un obispo. Algunos se las dan de buenos, misericordiosos, el buenismo. Esto no está mal, no pasa nada, lo hace todo el mundo. La Iglesia tiene que modernizarse, hay que ponerse al día. La Iglesia no tiene que modernizarse nunca. La Iglesia tiene que modernizarse. La Iglesia tiene que ser fiel, que es distinto. Podrá modernizarse en las formas. Estamos usando los medios de comunicación. Podrá modernizarse en algunas cosas que no sean esenciales. Pero cuando dicen que la Iglesia tiene que modernizarse, no están refiriéndose a si el tipo de casulla tiene que ser más o menos larga. Están refiriéndose al mensaje. Por eso, cuando nosotros vemos que hay sacerdotes y obispos que traicionan al mensaje, no juzguemos. Dios juzgará. Pero sí, digamos, alguien tiene que ocupar ese lugar para transmitir íntegro, fiel, el mensaje. Esa fue la tarea de Matías. Qué responsabilidad ser el sucesor de Judas. Seguro que se hizo muchas veces. Por ejemplo, cuando le llegó la hora del martirio, se hizo la pregunta: ¿yo también le venderé? ¿Yo también le traicionaré? Y esa pregunta tenemos que hacernos a nosotros. Por supuesto, los seminaristas, los sacerdotes, los obispos, pero también los laicos. Las traiciones o las tentaciones de traición de unos son distintas de las de otros. Pero para todos hay una tentación de traición. A veces será el tiempo. No tienes tiempo para rezar, no tienes tiempo para ir a misa, no tienes tiempo para Dios. Es una tentación de traición. A veces será la ambición. A costa de ganar más dinero renuncias a tus principios. Es una tentación de traición. Otras veces será el sexo. Otras veces será la gula que siempre está presente. La ira. Pensemos, por lo tanto, que estamos llamados a ocupar un lugar que quedó vacío. El lugar del traidor. Falta uno. Falta uno. ¿Quieres ocuparlo tú, ese lugar? Como laico, si ese es tu camino, como sacerdote, si el Señor te llama, falta uno. Pero tienes que ocupar el lugar para no repetir lo que hizo aquel que dejó vacío ese lugar, sino para, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, sin la cual no podemos hacer el bien, ocupar ese lugar y dar gloria a Dios con nuestro testimonio. Que Dios nos ayude a ser apóstoles, evangelizadores, dignos de la responsabilidad que hemos recibido. Que así sea.